Hoy os voy a enseñar cómo utilizar Streamlabs para poder streamear directamente desde el ordenador juegos de Android. Para eso lo primero que vamos a hacer es irnos a la web y descargar este emulador de Android y lo descargamos. Después vamos a Google y ponemos Streamlabs, que tampoco lo tengo en el ordenador instalado. Vale, y vamos a ir directamente a descargar el beta. Esperamos a que se descarguen los dos programas y después nos disputaremos a instalar el primero que se descargue. Vale, pues está jodido porque se han digitado los dos a la vez. Instalamos las aplicaciones y aquí vamos a ver ya a empezar. Muy bien. Esto lo vamos a hacer después. Muy bien. Ya tenemos instalado esta cosita, el OBS. Si sabéis cómo funciona el OBS, pues aquí lo tenéis muy fácil. Aquí lo que vamos a hacer es vamos a hacer, por ejemplo, un streaming de Brawl Stars. ¿No? Vamos a ir a Builder, vamos a coger pues este. Muy bien. Y ahora vamos a preparar lo que sería lo que ve la gente. Lo quitamos y vamos a poner ahora esto. No sabemos si era, no me he dado cuenta. Es un HTML. También. No entiendo. Muy bien. Vale, pues entonces ya sabemos que es un PNG.
a ir aquí, abriremos el cuadrito. Sí, aquí está, vale, y ya lo tenemos y podemos estirar, o a lo mejor podemos transformarlo y ponemos, no, que se adapte al cuadro. Ahora ya tenemos el intro. Aquí tenéis también otro emulador que sería el Nox, que también es bastante bueno. Vale, después tenemos que intentar seguir con el cosito este. Y ahora lo que vamos a hacer es instalar vamos a descargar el APK Drone. Podéis también descargarlo directamente de la Google Play, pero para no perder más tiempo. Vale, le damos aquí a descargar y lo llevamos a Tomax. ¿Sí? Si puedo me salto este paso, más que nada porque paso. Y aquí pues lo que podéis hacer es la siguiente escena. Lo vamos a terminar de editar. Muy bien. Escena 1, que lo que vamos a hacer es poner lo mismo de antes. ¿Cómo se llama aquí? Imagen. Ponemos la misma imagen que teníamos antes. ¿Vale? Muy bien. Y ahora aquí vais a transformarlo otra vez. Aquí. No. Y lo que vamos a descargar ahora es una cuenta. Vamos a ver si podemos descargar una. Parece que no hay ninguna para descargar, ¿eh? Vamos a coger esta. La descargamos. Y la vamos a poner aquí. Vamos a poner un Meeting Query. Vamos a ir a buscar la media. El media sería, esperemos que esté en $, aquí. Vale, y ahora es así, cuando vosotros hacéis cambio de escena,
empieza la cuenta atrás y después puedes poner la escena donde vais a hacer el video streaming. En este caso tenemos que esperar a que se acabe de instalar la mierda esta, el programa este, cuando se haya descargado. No nos deja. Bueno amigos, voy a parar un momento de grabar y después seguimos como ya configurado el BlueStacks. Bueno amigos, ya tenemos instalado el BlueStacks. Lo que vamos a hacer ahora es ir aquí a donde tenemos la aplicación descargada y lo vamos a ejecutar. Y vemos cómo se instala. ¿Vale? Aquí ahora vamos a introducir. Bueno amigos, como veis ya se ha instalado el juego. Lo que vamos a hacer ahora es volver a Streamlabs y poner aquí el nombre nuevo. Perdona que esté en alemán. Cambiar de nombre, vamos a poner escena inicial. Es cuando empezáis el streaming, ya no habéis empezado a hacer el vídeo. O sea, no habéis empezado a jugar. Después le damos a la escena 1. La vamos a cambiar de vamos a poner secuencia para inicio. ¿Vale? Bueno. Secuencia de inicio. Y aquí podemos cambiar también el color si queréis. No me gusta en blanco. Vamos aquí a buscar un color. Rojo, por ejemplo. Y aquí le ponemos escena de juego. Y aquí lo más importante es que la webcam la saquéis lo primero. Vamos a sacar todo porque eso está importado de la otra aplicación de OBS y no tiene por qué funcionar. Entonces lo que vamos a hacer es borrar todo. ¿Vale? Y lo vamos a hacer de nuevo. Lo único que tenéis que hacer es iniciar el juego. Entonces os vais a BlueStacks y le dais a Brawl Stars. ¿Vale? Le he puesto un poco a voz porque no se me escucha hablar. ¿Vale? Pero le podéis seguir más voz para que veáis que sí que funciona. ¿Vale? Funciona perfectamente. Le voy a quitar la voz para que no se me... Eso ya lo tenéis que intentar vosotros hacer cuando queráis. Y ahora lo que tenéis que dar aquí le dais y le dais a Streaming Modus. Y como veis se abre una pantalla en HD. Aquí ya podréis jugar. Os voy a enseñar un poquito ahora, 1 o 2 segundos, cómo se puede jugar. ¿Vale? Le damos aquí al botón, veis que se mueve. También puedo disparar. Pum, pum. Funciona perfectamente, ¿no? Vale, y ahora nos vamos a Streamlabs. Quitamos esta captura. Y le damos aquí pondría Game Capture, donde estoy yo ahora con el... Si os lo tenéis en inglés, si lo tenéis en español, captura de juego. Le dais. Le ponéis que ponéis una... Le queréis poner un medio. Le dais a ventana específica. Y cogéis en el que se vea HD. Vamos a empezar a escalarse aquí. Le damos aquí a... ¿Vale? Si veis que no funciona, volvéis al BlueStacks. Luego se va a dar aquí a Streaming Modus. Y como veis ya funciona. Ahora lo que tenéis que hacer es
transformar la imagen, la haría que se adapte a la pantalla. Y lo siguiente que tendríais que hacer, ves que se sigue viendo, es introducir la webcam en caso de que queráis que os vean, ¿no? Entonces estaríais aquí, le dais a aparato de captura, sería en mi caso una webcam que está integrada en el ordenador. La ponéis a una cosa que se os vea bien. Si tenéis una luz, os voy a enseñar ahora la lámpara que uso yo. Es una lámpara normal y corriente, aunque la verdad es que hace bastante tiempo que no hago un streaming, pero os vais a dar cuenta de el cambio de imagen. Como veis, la podéis poner detrás del ordenador para que no os haga mucha sombra y tal. Así, ¿vale? Ya tenéis una imagen más nítida y le dais a introducirla, y ahora lo que tenéis que hacer es pues adaptarla a lo grande que lo queráis, ¿no? Podéis, si queréis hacer un marco o si queréis que por detrás se vea transparente, si queréis que se vea transparente, un momentito. Se vea detrás transparente, pues lo que tenéis que hacer es o coger un fondo verde o un fondo azul, ¿no? También podéis, por ejemplo, recortar la imagen de la cámara, podéis decir, me parece que era, perdonad que no me acuerdo muy bien, le das a configurar vídeo, no me acuerdo, perdonad porque hace mucho tiempo que no hago esto. Bueno, entonces si queréis meter el... perdonad, lo he hecho mal. Vale, le das al chroma key y no al otro. Esto lo puedes quitar, perdonad. Era para... no sé lo que significa esto el color. Y cuando ponéis esto, pues veis que está en negro. Y si vemos la imagen del juego, pues quedaríamos detrás del juego. También lo vamos a probar ahora con el azul. Y ahora seguimos con lo mismo de antes. Ya tenéis todo listo. Empezaréis el streaming así. Y yo os aconsejaría poner el modo estudio, si os gusta más el negro. Y prepararía la secuencia de inicio cuando esté preparado para iniciar el streaming. Le daría a transición. Ya sabemos que tenemos 10 segundos antes de empezar el streaming. Y acabando estos 10 segundos, vamos preparando la escena de juego. Y se nos ha apagado el... Vale. Lo mismo de antes. Si veis que ya no se ve, le dais otra vez. Y se ve aquí. Y ya han pasado 10 segundos, le daríamos a la transición. Y según tenemos aún puesto el chroma key, lo vamos a adaptar, le vamos a poner azul, y ahora pues podríais poner esto así, y bueno, no se parece nada al azul que tengo, y se vería detrás del juego en caso de que no queráis tapar mucho del juego, que es lo que hace la mayoría de la gente en Twitch y en YouTube. Y nada, amigos, esto es todo lo que quería comentaros sobre el Streamlabs, cómo funciona. Luego, si queréis ir live, le daréis aquí al Go Live. Si queréis grabar, le dais aquí a grabar y grabaría lo que estamos mirando ahora. Cuando acabe de grabar, pues lo podéis mirar donde se ha cortado. Principalmente lo vamos a mirar también, ya que estamos aquí. El stream lo dejaría como está. Yo lo hago en esta plataforma, hay muchas más. Podéis también directamente hacerlo a Mixer o directamente al Facebook o directamente a YouTube. Yo lo hago a través de Restream, porque en Restream luego streameo, lo hago al mismo tiempo en 3, 4 o 5 plataformas, según como la versión es gratis o libre, son hasta 4 plataformas, pero normalmente si tienes Facebook no puedes, o sea, puedes en Twitch, en Mixer, en YouTube, en todas puedes simultáneamente, pero si quieres emitir en Facebook solo puedes emitir en Facebook. Es una política que tienen que no se puede hacer de otra manera.
Lo dejaría así, que conecte con el servidor más oportuno y tal. La salida os pondría que esto es para cuando grabáis, donde queréis que vayan los vídeos a parar, la calidad que queréis que tenga el vídeo. Y el vídeo yo lo adaptaría a la pantalla que tenéis, ¿no? Si tenéis una mayor, pues mejor, mayor. Los frames, si podéis 60-60, según el ordenador que tengáis. 30-24 también van bien. Vale, aquí tenéis si queréis hacer cambios o para para hacer el trabajo más corto con el, ¿cómo se llama? El teclado Kurzem, no sé cómo se dice, pero esto si queréis utilizar el control remoto, os podéis descargar la aplicación en el móvil y podéis hacer estas cosas de cambiar de escena, meter música, cuando os escriben, si queréis que os den dinero live, o sea, hay gente que le hace donaciones, este programa se puede adaptar a que te hagan donaciones a tu cuenta de PayPal, por ejemplo, y todo se puede controlar desde el móvil, no tienes que estar todo el rato en el ordenador, pero vamos, que normalmente haces un streaming desde el ordenador, normalmente vas cambiando el ordenador, y bueno, normalmente es mejor que si vais a hacer, si queréis que el chat funcione de verdad muy bien al 100%, os aconsejaría que la primera vez que lo hacéis, que lo hagáis con un monitor, con una persona que esté al lado vuestra, que o juega a él y vosotros vais comentando, o vosotros jugáis y él te vaya comentando y contestando lo que tú dices, ¿no? Para que la gente lea el chat. Luego hay gente que quiere jugar contigo, pues también hay que intentar que... Y esto, bueno, estamos hablando. Esto de que está aquí es lo que están viendo ellos en YouTube. Y esto que te es lo que estás preparando. Entonces, tú puedes también hacer una pantalla final y decir, bueno amigos, hasta la próxima y nos vemos. Y acabas este vídeo. Si os ha gustado el vídeo, suscribiros, compartirlo y darme un like si os ha gustado. Nos vemos en el próximo capítulo.